Atentos los mayores, atenta la reciera, que están aquí los cuentos de Enrique Carballeira, están aquí los cuentos de Enrique Carballeira. Cuentos de trazo suelto. ¿Qué tal? Saludos collacios de los cuentos y les historias. Pues aquí estamos un día más en estos cuentos de trazo suelto, ya sabéis, en Play Presta. Tuve hoy dando un paseo pela redolada, porque la verdad es que estaba una tarde pero guapa, ¿eh? Ya tenemos en el aire la arume de la primavera. Y bueno, pues aproveché para ir pensando en alguna historia que contamos. Y fuéseme la mente, fuéronseme les ideas para la costa. Así que si vos paez, creo que, bueno, va a ir de esa temática. De una zona de costa y de un rapaz, ya veréis. Y bueno, pues recordamos que tenemos también un correo electrónico que podéis emplear pues para mandarnos de alguna entruga, de alguna opinión también sobre este programa aquí en Play Presta, o bueno, por ejemplo, para mandarnos ideas para las historias, por supuesto, que también les aceptamos. Si vos paez, vamos con esa historia, güey, vamos para la costa. Como toles tardes, Mon salió a dar un paseo pela playa después de comer y en antes de facer los deberes. Y era la suerte de vivir na costa. Prestaba hipermunchu l'ambiente de los días de primavera y seronda. Había una montonera gaviotes esnalando pela zona. Al rapaz gustaba y quedase allí de pie, mirándoles, de mientras les foles ruxíen con ritmo dañada. Entós pasó daqué muy raro. Sobre la so cabeza quedó planeando una gaviota muy especial. Mon en xamás viera nada paeció. Tenía unes gafes muy rares, como de piloto, y además parecía llevar un equipo como una mochila en la espalda. Pero bueno, ¿qué es esto? Parece un animal de esos que entrenen de algunos ejércitos para hacer misiones, dijo el neño en voz alta. De sópitu, la gaviota entamó a falar. Muy boné, rapaz, soy la xente 33451WH y tengo el encargo de vigilar esta zona de la costa por si acaso. Ya sé que te parecerá muy raro, pero la policía pidió voluntarios para esta labor y yo siempre quise dedicarme al servicio público. Entonces, aquella ave extraña siguió explicando y al rapaz que les gaviotes bien entrenaes yeren axentes perbonos y salían mucho más barates que los drones. Páguenos muy bien y danos comida rica y abondo. También y contó a Mon que secretamente el gobierno de aquel país, Subilandia se llamaba, tenía información de que una raza de monstruos marinos estaba planeando una invasión desde el fondo del océano. Despidiéronse y aunque Mon seguía yendo a pasear todos los días, no volvió a topar aquella extraña gaviota. Bueno, collacios de los cuentos y las historias, oye chavalín, también un bon collacio de la blanera. Bueno, quería recordaros que si queréis mandarnos de algún email, de algún comunicado, de alguna petición, o también queréis opinar sobre los cuentos de trazo suelto, o entrugarnos alguna cosa, podéis hacerlo en este correo electrónico. Tomáis nota, picuborrina@gmail.com, picuborrina@gmail.com. Ahí tenéis ese contacto directo con los cuentos de trazo suelto y vamos a estar encantados de retrucavos.